Fin de semana negro en las carreteras de la Axarquía con 4 fallecidos, 3 de ellos por atropello en Vélez, Málaga. El primero de los sucesos se produjo en la madrugada del sábado en la antigua Nacional 340 en Almayate. En él, un hombre de 73 años y una mujer de 58 murieron tras ser arrollados por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El sábado también perdió la vida un motorista de 41 años en Benamocarra y el domingo un ciclista de 60 en un accidente con una moto en Vélez, Málaga. El Ayuntamiento de Vélez, Málaga extiende las ayudas sociales que puso en marcha por el coronavirus a más de 1.000 familias con problemas económicos ante la situación que ha generado la inflación en los últimos meses. Se les va a asignar una ayuda por la misma cuantía que la que han cobrado en noviembre, de entre 75 y 250 euros. Los trabajadores de la empresa externalizada del banco BBVA Quipro, propiedad de Accenture, se han concentrado esta mañana para reclamar mejores condiciones salariales y laborales. El UCAM Murcia acabó ayer con la buena racha del Vélez en este 2023 y le endosó un 4-0 en la condomina. La derrota saca al equipo veleño momentáneamente de los puestos de promoción de ascenso. El Torre del Mar se impuso el sábado al Málaga City 2-0 en el Juan Azuaga. Saludos, fin de semana negro en las carreteras de la Axarquía con 4 fallecidos, 3 de ellos por atropello en Vélez, Málaga. El primero de los sucesos se produjo en la madrugada del sábado en la antigua Nacional 340 en Almayate. En él, un hombre de 73 años y una mujer de 58 murieron tras ser arrollados por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El presunto autor del atropello ha quedado este lunes en libertad con cargos tras prestar declaración. El presunto autor del atropello mortal de un hombre y una mujer de 70 años ocurrido este pasado sábado en Almayate, núcleo poblacional de Vélez, Málaga, ha quedado en libertad con cargos. Los cuerpos fueron localizados sin vida en la carretera nacional 340 a la altura de la zona de Almayate. El Instituto Armado abrió una investigación para esclarecer el suceso que desde el principio apuntó a un atropello y posterior fuga del lugar. Desde el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, han denunciado estos hechos. Negativa, siempre se pide prudencia para que todos los conductores en cualquiera de los casos estén preparados para cualquier eventualidad. Desgraciadamente, por un lado la falta de prudencia y por otro lado la temeridad. Y pues es un sitio donde no hay ningún impedimento, no hay curvas, es una recta, se ve bien y por lo tanto, pues insisto, en estos momentos hasta que no esté la investigación terminada no podremos saber. Según han indicado desde la Guardia Civil, se continúa la investigación para el esclarecimiento total de los hechos. El Ayuntamiento de Vélez, Málaga extiende las ayudas sociales que puso en marcha por el coronavirus a más de 1.000 familias con problemas económicos ante la situación que ha generado la inflación en los últimos meses. El concejal de Derechos Sociales, Víctor González, ha explicado que la situación de estas personas no ha variado sustancialmente y se les va a asignar una ayuda por la misma cuantía que la que han cobrado en noviembre, de entre 75 y 250 euros. González ha detallado que estas ayudas han supuesto un desembolso para el ayuntamiento de 196.000 euros. Además, durante el pasado año, el consistorio veleño, según ha explicado, también hizo efectivas ayudas de emergencia social con un importe de 658.000 euros a 1.525 familias y ayuda para familias con menores con un importe de 178.000 euros que han llegado a 276 familias con 351 niños a su cargo. Decidimos dar nuevas ayudas a la ciudadanía, a esas personas beneficiarias de en su momento las ayudas de la COVID-19, porque siguen reuniendo esos requisitos y siguen siendo personas proclives para tener este tipo de ayudas. Así que hemos establecido unas ayudas que van a complementar a todas aquellas personas que ya las recibieron del COVID por el mismo importe. Es decir, las ayudas del COVID oscilaron entre los 75 y los 250 euros. Y no queríamos, como he empezado diciendo, de que se nos quedara ese dinero ahí en el tintero, se nos quedara sin utilizar y sobre todo trabajando de cara al futuro, sacar nuevas ayudas, nuevas iniciativas, intentando estar con la gente, con las familias, siendo muy conscientes este equipo de gobierno de la situación económica que pasan todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, siendo muy conscientes de la crisis que tenemos encima
y que sabemos que no es a corto plazo, sino que prácticamente pues, hasta el verano, después del verano, tendremos que ir tomando diferentes iniciativas de este tipo. En la precampaña electoral, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, afirmó el viernes en la presentación del candidato popular en Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, que el PSOE con sus políticas erráticas mantiene a Vélez Málaga a ralentí y con el freno de mano echado. El candidato del Partido Popular a la alcaldía del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, presentó este pasado viernes su candidatura para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, en un acto multitudinario arropado por la presidenta provincial Patricia Navarro y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. En el acto, celebrado en el mercado de San Francisco, pidió confianza a los vecinos para construir un mejor municipio. Queremos seguir contando con toda la gente porque lo importante, evidentemente, en nuestra candidatura es contar con los vecinos, con sus intereses, con toda su problemática, para que seamos ese gobierno cercano, que desde el Partido Popular siempre creo que lo llevamos en la sangre, y ese ejemplo de éxito de Málaga pues lo tenemos cerca en otros municipios de nuestro entorno que han avanzado enormemente en los últimos años. Me da mucha pena que muchas veces desde Málaga se diga que Vélez les falta un empujillo, porque ciertamente que nos quedamos un poco ahí, ¿no? No podemos hacer, tenemos todo lo mejor. Navarro y de la Torre arroparon el proyecto de Lupiáñez. Cualidades de Jesús extraordinarias para estar cerca de la gente, para tratar de conocer sus problemas y tratar de resolverlos. Y lo que podamos ayudar, encantado. Siempre he pensado que a Málaga le viene muy bien, que la provincia funcione muy bien, a la provincia le viene bien que la capital, la ciudad, Málaga funcione bien, y creo que establecer sinergias, como él decía, en muchos sentidos, en muchos aspectos, será formidable el hacerlo, ¿no? Pero él da hoy un paso decidido, ilusionado, porque está profundamente enamorado de Vélez, la siente, le duele, la vive. Vélez es todo para Jesús y Jesús está entregadito a Vélez. Durante su intervención, Lupiáñez desgranó algunos de los asuntos claves de su proyecto, como por ejemplo el puerto de Caleta, la senda litoral o el centro histórico. El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, estuvo el pasado viernes en el programa de esta casa, en A Fondo. Se mostró confiado en mantener las alcaldías de los municipios donde actualmente gobiernan e invita a sus compañeros a presentar proyectos ilusionantes donde no lo hacen. Por supuesto, a mantener donde hemos conseguido la confianza. Mire, yo creo que allá donde tenemos alcaldes o alcaldesas gobernando, de verdad, vamos a mantener esas alcaldías porque creo que lo están haciendo bien. Por tanto, la confianza la han consolidado. Y donde somos alternativa hay que presentarse con ilusión, con proyectos nuevos y sobre todo en una ciudad como Málaga y con un alcalde como Paco de la Torre, una persona que conozco bien y que por supuesto respeto como alcalde tantos años que ha sido de Málaga. Yo creo que los malagueños tienen la oportunidad de pensar en un proyecto de futuro con alguien ya maduro, con experiencia, con 4 años de trabajo muy duro en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Por qué no vamos a conseguir? Por cierto, la otra vez nos quedamos a un solo concejal de conseguir, en este caso, ganar esas elecciones, ¿no? Por tanto, después de 4 años, creo que el proyecto de nuestro candidato en Málaga Capital tiene, desde luego, pues, a priori, expectativas de conseguir sus resultados, más allá de lo que digan estas encuestas que el señor Moreno Bonilla se empeña en sacarle a los andaluces, ¿no? También estuvo en A Fondo el presidente provincial de Vox, Antonio Sevilla, quien destacó el incremento de votos que obtuvieron en muchos pueblos de la Axarquía en las elecciones autonómicas de junio y se mostró confiado en que esos resultados se puedan repetir en las municipales de mayo. Prácticamente en todos duplicamos o triplicamos el resultado de las anteriores andaluzas. Es así, es decir, y en pueblos muy pequeños somos hasta la segunda fuerza política. Ahora, ese porcentaje, eso es lo que vamos a tener que analizar en junio, cuánto de ese porcentaje hemos podido retener, pero que vamos a subir y vamos a sacar unos buenos resultados, sí. Y atendiendo a esto, a lo que tenemos aquí, a esas elecciones, mantener esa tendencia y ese voto para estas municipales nos va a dar muy buen resultado y alguna sorpresa, yo estoy convencido de ello, ¿no? Este lunes se han cumplido 32 años del fallecimiento de María Zambrano. Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha realizado una ofrenda floral en su tumba en el cementerio veleño. El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno, ha recordado que están trabajando en la organización, con la colaboración del Instituto Cervantes, de un nuevo congreso internacional sobre la obra de María Zambrano que se va a celebrar en abril en París.
se cumplen 32 años del fallecimiento de nuestra ilustre pensadora María Zambrano. Y como es habitual, desde la Fundación y desde toda la Corporación Municipal hacemos una ofrenda floral recordando a ella lo que ha significado, lo que significa para nuestra ciudad, para Vélez Málaga y, cómo no, lo que también ha significado en la historia de la filosofía, la gramática y la literatura. Una mujer como María, reivindicativa, una mujer que se puede decir que es todo su pensamiento es de actualidad. Y como ella decía, la filosofía es la preparación para la muerte y el hombre el filósofo preparado. El Centro del Exilio de Vélez Málaga acogió el viernes una nueva edición de los actos de homenaje a las víctimas de la desbanda. El acto contó con las intervenciones del secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez, la forense Elisa Cabrerizo, que forma parte del Comité Investigador de los Restos del Valle de los Caídos y que impartió la ponencia de exhumaciones y fosas en la nueva Ley de Memoria Democrática de Desaparecidos y Bancos de ADN, y Juan Francisco Colomina, profesor de la Universidad de Almería, que desarrolló la ponencia Los pasos perdidos de la desbanda, el exilio de los malagueños. Y el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen de la antigua azucarera de Torre del Mar acogió también el viernes la primera jornada temática de historia de Torre del Mar, en la cual se centraron en la geoarqueología. La charla contó con la intervención de Osvaldo Arteaga, hijo adoptivo de Vélez Málaga, investigador en los yacimientos de Toscanos con el Instituto Arqueológico Alemán, y el catedrático de la Universidad de Cádiz, el torreño José Ramos. Estas jornadas, que se programarán cada 2 meses, tienen como objetivo poner en valor y difundir la historia y las raíces de Torre del Mar y del resto de la comarca de la Axarquía. En ellas se abordarán cuestiones de diferentes etapas históricas con expertos en cada materia. Los trabajadores de la empresa externalizada del banco BBVA Quipro, propiedad de Accenture, se han concentrado este lunes para reclamar mejores condiciones salariales y laborales. Los trabajadores de la empresa delegada del banco BBVA Quipro se han concentrado en Málaga para pedir mejores condiciones laborales. Desde que esta sociedad fue adquirida por Accenture, los trabajadores vienen denunciando una serie de actuaciones que han desembocado en el malestar de parte de la plantilla e incluso en los últimos meses el 30% de los trabajadores han sufrido episodios de estrés que han necesitado la baja médica. Aquí hemos hecho una huelga que empieza hoy y es indefinida. No vamos a parar hasta que nos suba lo que nos corresponde. No podemos seguir así, no podemos seguir aguantando esta presión. Estos trabajadores, que son más de 600 en Málaga, cobran el salario mínimo interprofesional. El convenio establece una subida de 250 euros que esta empresa, Accenture, pero también el BBVA, que es su principal cliente y a quien le trabaja, se niegan a subirle. También denuncian los cambios de proyecto por imposición de la empresa. Muchos de estos trabajadores manifiestan que han pasado a realizar trabajo bancario de call center, recibiendo alrededor de 80 llamadas al día sin tener experiencia previa en este tipo de trabajos. HIT, el Salón de Innovación en Hostelería, que se celebra desde este lunes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, ha comenzado con una amplia propuesta de contenidos, actividades y la mayor oferta expositiva hasta el momento, con más de 25.000 metros cuadrados, en la que participan más de 380 empresas del sector. Además, contará con la participación de 28 chefs de reconocido prestigio. Esta edición, una de las principales citas del canal Oreca, se presenta mucho más actualizada e innovadora, conectada a las necesidades del sector para potenciar las oportunidades de negocio sin dejar de lado la creatividad y el talento. El segundo foro de innovación social se va a celebrar los días 29 y 30 de marzo en Málaga, en la Plaza de la Merced. El 31 se trasladará al municipio de Guaro. Tecnosocial se va a convertir en la gran cita de innovación social de Andalucía.
Vuelve Tecnosocial con su segunda edición después del rotundo éxito de la primera edición en 2022. El Foro de Innovación y Nuevas Tecnologías en Servicios Sociales en Andalucía se desarrolló en marzo del año pasado y participaron 2.000 visitantes, 100 ponentes en el congreso, así como la colaboración de 30 empresas y entidades que pusieron su stand. Además se presentaron 85 trabajos de investigación y buenas prácticas. Es un proyecto impulsado por la Consejería de Inclusión Social, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga y organizado en la Universidad de Málaga. Que nos va a permitir a Málaga y a Andalucía ponernos en la vanguardia de lo que es la combinación de las tecnologías, la aplicación de las tecnologías en este ámbito social. Muchísimo talento, todos los días pensando, gente buena de la sociedad malagueña y del resto de Andalucía, de cómo innovar, cómo crear nuevas iniciativas para afrontar los nuevos retos que hay para sacar adelante a las familias y personas más vulnerables, ¿no? Pero en ese sentido fue tan importante que, como bien hablaba el vicerrector, allí nace vivir en casa, que qué importante es vivir en casa y que las nuevas tecnologías y la innovación te lleven las comodidades y las necesidades a casa sin tener que salir de ella, porque no es que salgas de cuatro paredes, es que sales de tu hogar, de tu entorno, de tu familia, y eso es lo que nadie queremos. El pasado miércoles 14 de diciembre se constituyeron los comités de esta segunda edición. Sin duda un foro que servirá para seguir buscando soluciones a través de la innovación en facilitar la vida de las personas más vulnerables. El PSOE ha registrado en solitario en el Congreso su propuesta de reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El problema estaba siendo que había resoluciones judiciales que rebajaban las condenas de algunos agresores sexuales. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y, por lo tanto, para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese sentido. Y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión, seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión. Y la Audiencia de Navarra ha desestimado la petición del abogado de uno de los sevillanos condenados por violación en el caso de La Manada. Esta consistía en rebajar la pena de 15 a 13 años y 9 meses aplicando esta ley del solo sí es sí. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado rebajar la pena de 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los 5 condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. La defensa del procesado Ángel Boza había solicitado que se redujese a 13 años y 9 meses. En el auto, los magistrados sostienen que la pena de 15 años de prisión es compatible con el nuevo Código Penal, ratificando así el fallo inicial y contradiciendo lo denunciado por el abogado de Ángel Boza, Agustín Martínez, que defendía que esa rebaja era perfectamente posible por la modificación de los mínimos de las penas. Contra esta resolución cabe todavía capacidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en caso de que lo estimen oportuno las partes, podrían acudir todavía en casación ante el Tribunal Supremo. La tierra ha temblado de madrugada en Turquía y Siria con una violencia apenas vista en los últimos años. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ha alcanzado una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, reduciendo miles de edificios a escombros y causando miles de muertos. Las autoridades turcas han informado a primera hora que ya iban 1 millar y más de 5.000 personas desaparecidas. Se desconoce la cifra a la que llegarán los afectados. Todavía hay un gran número de personas entre los escombros de los más de 2.800 edificios venidos abajo. En Siria se han notificado de momento más de 300 fallecidos.
el tiempo de deportes comenzamos hablando de fútbol porque el Vélez acabó goleado en Murcia y el Torredemar cumple con el resultado previsto frente al Málaga City en el derbi axárquico. Una de cal y otra de arena entre los representantes en categorías más altas del fútbol de la Axarquía. Por un lado, el Vélez se llevó una goleada en su visita a Lucas Murcia. El equipo blanquillo, que no pudo aún estrenar entrenador, el inglés Michael Yoley, por un problema burocrático, perdió por un contundente 4-0 y cortó su racha positiva de 3 victorias seguidas, lo que le saca ahora de la zona del playoff de ascenso. El conjunto veleño volvió a ofrecer su peor versión a domicilio y además el rival tuvo un día redondo. Le salieron casi todas las jugadas que inventaban y tuvieron una gran efectividad de cara a portería, aunque esto fue sobre todo a partir de la hora de partido, cuando Lucas Murcia logró encadenar 10 minutos de juego pletórico y marcó 3 goles casi de forma consecutiva, para sentenciar un encuentro que ya empezó a encauzar poco antes del descanso con el 1-0 de Chumbi. Como curiosidad, 2 de los goles del choque los marcó Pescador, que hace unos días era jugador del Torremolinos y no pudo tener mejor debut con el club murciano. Desliz importante del Vélez que no se hace notar demasiado en la tabla porque todavía tiene un punto la liguilla de ascenso. Precisamente el próximo domingo tiene la ocasión de ganarle a un rival directo como es el Yeclano Deportivo, que se encuentra quinto. Será como local en el Vivar Tellez el próximo domingo 12 a partir de las 4:30 de la tarde. Una categoría más abajo, en el grupo noveno de Tercera Federación, la Unión Deportiva Torredemar cumplió el guión previsto para el único derbi de la Axarquía en esta competición. Ganó por 2-0 al Málaga City gracias a su pegada. De hecho, en los primeros 45 minutos la igualdad fue máxima dentro de las posibilidades de cada equipo. El conjunto torreño tuvo más posesión, pero el club de la Academia Internacional afincada en Nerja mostró rigor táctico para hacerse fuerte. En cambio, una genialidad de Pato, que ya venía avisando, empezó a desequilibrar el envite. Culminó una gran jugada colectiva y a partir de ahí el equipo de Alfonso Vera empezó a gustarse en su campo, el Juan Manuel Azuaga, donde todavía no ha perdido ni un solo partido esta temporada. En el minuto 70, Cala sentenció con el 2-0 aprovechando una acción embarullada en el área. Así, el Torredemar se afianza en la cuarta posición con 39 puntos, a 3 de la segunda y tercera plaza y a 6 del líder. El Málaga City aumenta con un punto la distancia con la permanencia al quedarse con 16 puntos en la penúltima posición. En la siguiente jornada, la Torre visitará el Palo y el Málaga City recibirá en casa al Atlético malagueño. Baloncesto en silla de ruedas. El Amivel plantó cara al Albacete, el vigente campeón de Europa. El Amivel de baloncesto en silla de ruedas estuvo muy cerca de hacer la machada en Albacete. El conjunto veleño rozó la victoria ante el actual campeón de Liga, campeón de Europa y líder invicto de la competición, a quien tuvo contra las cuerdas durante 38 minutos. Los manchegos se escaparon vivos tras ir perdiendo hasta por 10 puntos ante un Amivel que rozó la perfección en muchas fases del partido, con una defensa muy asfixiante y sin ningún complejo a la hora de pisar la zona ofensiva. De hecho, así dominaron hasta el descanso gracias a un primer parcial de 12-19 y yéndose un punto por encima a la pausa, 29-30. Aunque tras el paso por los vestuarios despertó la bestia manchega y el Amivel tuvo que esforzarse más en frenar estas embestidas. Así, con 50-45 en el marcador se llegaba al último periodo y todo por decidir. El ritmo del partido siguió su línea inicial y los dos equipos se intercambiaban canastas. Ninguno de los dos conseguía romper el marcador, pero poco a poco el Amivel empezó a flaquear sus fuerzas y el Albacete metió la directa hacia el partido, cerrando el marcador con un 67-60 final. Aún así, partidazo del Amivel que refuerza su moral de cara al futuro. Precisamente esta mañana el Amivel ha recibido en su entrenamiento a la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, quien ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con el deporte adaptado como elemento integrador para las personas con discapacidad. López ha ensalzado la labor de las distintas asociaciones, clubes y colectivos para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, al tiempo que ha resaltado la valentía de las personas con discapacidad para afrontar con determinación los desafíos. Ha anunciado que a lo largo de este trimestre se abrirá una convocatoria para ampliación de plazas en centros de día y residencias, por lo que ha animado al tercer sector a concurrir a todas aquellas subvenciones que consideren oportunas en beneficio de sus usuarios.
Para la jornada del martes seguirán los cielos despejados en la Axarquía, aunque con la posibilidad de ciertos chubascos y nubosidad a lo largo del día. En los municipios del interior de la comarca las temperaturas máximas serán de 13 grados y las mínimas de -4, mientras que en la costa encontraremos máximas en torno a los 12 grados y mínimas de 5. Vientos variables flojos. Hoy acompañamos la información del tiempo de esta fotografía que nos ha enviado desde Vélez, Málaga, José Carlos Pérez, y en la que podemos observar la estampa del torreón del convento de San Francisco, de la capital de la Axarquía. Y concretamente en ese convento, en el de San Francisco, se celebró este fin de semana los actos del 50 aniversario de la Cofradía del Amor y la Caridad. El viernes tuvo lugar la presentación del cartel conmemorativo realizado por José Carlos Chica, una obra llena de simbología y que aúna este medio siglo de historia de la Virgen de la Caridad. El sábado sería el turno del pregón a cargo de Antonio Galán, quien recordó en sus líneas momentos claves de esta cofradía. Ambos actos estuvieron acompañados por los sones de la banda de cornetas y tambores de la Caridad y la banda de música de las Golondrinas. Como cierre de estos actos, el domingo se celebró la misa que cerraba el quinario. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Gracias por seguirnos.